Hola amados hermanos, que el Señor los bendiga. Es maravilloso de nuevo poder darles la bienvenida a todos ustedes a nuestro servicio. Hoy el Señor tiene riqueza de revelación para todos nosotros. Sin duda alguna es la expresión del Señor hacia nuestras vidas. Es el Señor mismo mostrándose a Misión Cristiana en el Calvario. Así que sean bienvenidos todos ustedes. El Señor hoy, como ya dije, nos estará llevando a una revelación maravillosa de su palabra, así que preparémonos para disfrutarla. En esta oportunidad está conmigo nuestro hermano Josué Cardona. Él es asistente pastoral, también es discipulador, y pues hoy tenemos el privilegio de tenerlo con nosotros y poder compartir juntos de la palabra del Señor. ¿Cómo está, hermano? Bien, gracias, pastor. Es un gusto saludarlos a todos, ¿verdad? Este hermoso momento en la cual estaremos recibiendo las directrices del Señor, las cuales el Señor ya tiene preparadas por medio de su Espíritu Santo, y sé que el Señor nos estará hablando directamente, como decimos, ¿verdad?, de la oficina, de palabra fresca, ¿verdad?, de lo que Él quiere hablar el día de hoy. Amén. Así es, amén. Hemos tenido servicios muy gloriosos y este no es la excepción. Hemos estado hablando sobre el Dios creador, el Dios creador, y me ha encantado este tema. Antes de comenzar a grabar, le decía a nuestro hermano Josué que me ha encantado hablar sobre nuestro Padre, pero como el Dios creador. Amén. ¿Cuánta gente lo ha visto solamente como el Dios proveedor? O Salvador. O Salvador. Se encuentran, por ejemplo, en una necesidad e inmediatamente entonces buscamos al Dios sanador o al Dios proveedor. No tengo dinero ¿para qué? Para pagar la renta o para el servicio de energía eléctrica. Entonces, inmediatamente, ¿qué hacemos? Doblamos rodillas y clamamos y le decimos: Señor, tú eres mi proveedor. O cuando estamos enfermos, lo vemos como el Dios sanador. ¿De qué otras maneras lo hemos visto también? Sí, también, ¿verdad? Cuando nos vemos en una circunstancia bastante difícil, vamos y empezamos a querer orar o pedirle a Él que haga algo, cuando Él ya lo tenía, cuando Él ya lo había hecho tal como Él lo deseó, lo planeó, ¿verdad? Amén. Entonces venimos y invocamos a Él para que Él se mueva, y sabiendo, conociéndolo ahora, que Él ya se había movido antes de que nosotros lo creyéramos, ¿verdad? Entonces, por estar atrasados, por no conocer a nuestro Padre, que es un Dios creador, que Él mismo crea, vamos a decir, en este tiempo las pandemias, o las permite, o los huracanes, terremotos, tsunamis, la gente reacciona en base a lo que está pasando, pero es el mismo Dios creador el que se está manifestando en medio de nosotros. Y cuando vemos nosotros desastres o algo, creemos que Él tal vez quiere atacarnos o algo, sino que Él es el que se está manifestando y quiere decir: ese soy yo. Así es. Amén. Amén. Es este Dios creador. Ahora, usted podría decir: bueno, entonces no es el mismo el Dios proveedor con el Dios sanador, con el Dios creador. Sí, es el mismo. Lo que ha sucedido es que la iglesia no ha visto a Dios nuestro Padre como el creador. Y al no verlo como creador, le ha costado sujetarse al gobierno del Dios creador. Amén. Me ha llamado la atención, por ejemplo, que los autores de libros, o podría mencionar de canciones, o compositores, o personas que inventaron algún aparato, lo registran o ya que lo patentizan a su nombre, ¿verdad? Amén. Como ellos los hacedores, los creadores, los autores o los dueños de. ¿Qué es lo que les proporciona esto? Les proporciona autoridad de pertenencia sobre lo que ellos hicieron. Entonces, todavía hoy por la mañana un hermano hizo algunas pinturas y le escribe otro hermano en el WhatsApp y le dice: hermano, qué excelentes pinturas. Cuando ya tú hayas registrado tu firma o que ya tengas tu marca, van a ser mucho más caras. Entonces estamos hablando de pertenencia. Amén. Nosotros debemos entender, la iglesia, de que Dios nuestro Padre es el Dios creador. Amén. Él es nuestro creador. Él es el creador de los cielos y la tierra. Él es el creador de todo lo que hay en el universo. Y por eso es importante que la iglesia lo entienda de esa manera, para poder sujetarse bajo el gobierno del Dios creador. Sí, y también veamos, pastor, iglesia también, no solo un Dios que crea solo por crear,
porque puede hacer las cosas, porque es cuando Él dice, cuando Él habla, es que suceden las cosas, ¿verdad? El libro de Hebreos dice que de la nada hizo todas las cosas, es algo muy poderoso, y vamos a empezar a indagar, pero no quería tocar ese punto, sino que no es que crea solo por crear, sino porque Él se deleita en su creación. Amén. Él, vemos en Génesis 1:1 y dice, y creó Dios los cielos y la tierra. El primer día dice, y vio Dios que lo que había hecho era bueno. O sea, Él mismo calificándose y sintiéndose como, podemos llamarle, un orgullo, pero un orgullo de Él mismo, ¿verdad? Amén. Un Dios creando cosas. Y cuando las profundizamos, cuando las empezamos a ver desde un lente más profundo, vemos que son maravillas. Amén. Y cuando son esas maravillas, no solo vemos una maravilla, alguna catarata, algún agujero, una laguna o algo, sino Dios es un Dios que es como, ¿cómo se llama? Arquitecto. Así es. Cada cosa que hizo yo he podido notar, ¿verdad? Ahora que conozco más a Dios, sé que lo voy a conocer aún más, pero he visto, ahora puedo deleitarme. Por ahí tenía la fotografía de un gusanito, de una pupa, y se la enseñé a mi papá, y que la pupa no solo tenía puntos como que fuera de oro, y si uno la ponía en el sol daba una tonalidad, y si la alejaba daba otra tonalidad. Maravilla de la creación. Y yo le dije, papá, mire, y le tomé una fotografía y me maravillé viendo que Dios ¿cómo se llama? Se elogió, se disfrutó al crear un gusanito. Al crear un gusanito, y que alguien viene y solo le puede poner el pie y estriparlo y sin saber que destruyó una creación, ¿verdad? No digamos cuando ya las destrucciones son en masas, como le llaman, ¿verdad? Es como, recuerdo la escritura dice que David fue un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Amén. Vemos nosotros en la palabra que se deleitó en la creación de Dios nuestro Padre. Los salmos lo dicen. Cuando yo veo los cielos, cuando veo el firmamento, todo lo que tú creaste, las estrellas, todo es obra de tus manos. Amén. Entonces nosotros vemos a un hijo de Dios reconociendo que Dios es el creador, pero no solo reconociéndolo, sino gozándose por su creador. Por las maravillas. De las maravillas de su creador, las cuales él disfruta, pero él entendiendo también que él fue creado por Dios nuestro Padre. Un problema, hermano, que he visto, y es que la iglesia, al no entender esto, no se expresa en su naturaleza verdadera en todas las áreas de su vida. Veo yo que ha habido un gran problema en la iglesia, en que la iglesia solamente se ha limitado a algunas áreas, pero es por ignorar su naturaleza de acuerdo a la expresión del Dios creador. Si mi Padre es el Dios creador, tiene toda la capacidad Él tiene toda la capacidad para crear absolutamente todo. Ahora, yo soy su hijo. Como hijo de Dios, está en mí contenida toda la misma naturaleza de Dios nuestro Padre. La Escritura dice en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. La palabra nos está hablando que nosotros fuimos hechos de acuerdo al modelo que es el mismo, que fuimos hechos exactamente igual a la naturaleza de Dios nuestro Padre. Amén. Entonces nosotros vemos de que la iglesia tiene esa expresión completa. La iglesia tiene esa total capacidad para expresarse, pero vuelvo a decir, pero vemos a una iglesia muy reducida en su expresión, muy escasa. Como una iglesia, decimos aquí, no sé cómo dirán en otro lado, chiviada, como una iglesia, ¿cómo se llama esto? Atemorizada en manifestar la gloria del Padre, ¿verdad? Hemos visto, nos ha tocado ir nos tocaba, ¿ves? Cuando nos tocaba que ir a manifestar el poder de Dios en otros lugares, veíamos hermanos, hermano, hoy cuando les decíamos, mira, hoy vas a leer la Escritura, y se ponían, ¿verdad? Se ponían nerviosos, o peor si les decíamos, mira, hoy vas a orar tú por el hermano que está enfermo. Era aquel miedo, porque le dijeron al hermano que iba a leer la palabra o iba a manifestar el poder de Dios por medio de un milagro o sanidad, ¿verdad? Amén. Y cuando era momento de expresar que si la naturaleza de mi Padre está en mí. En el caso mío, algunas veces que lo hice cuando salíamos, ahora lo hago por medio de internet, ¿verdad?
pero era aquello de decir yo que cuando algo pasaba, qué gloria, qué glorioso, pero cuando no pasaba nada, parecía, yo le preguntaba al Padre, Señor, ¿por qué no pasó? Pero era porque quería que pasara lo que yo quería. Entonces, notaba que no era que yo me dejaba llevar por lo que Él quería, sino que yo quería que pasara lo que yo quería. Y más sin embargo, Él es el creador y Él sabía en qué momento tenía que pasar algo o no pasar nada. Él es el que determina todo y aún determina los tiempos. Exactamente. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, a una iglesia que se ha detenido mucho de la expresión de su naturaleza, o escasa o solamente en parte. Por ejemplo, ¿verdad?, vemos a una iglesia manifestando el poder de Dios, porque la iglesia manifiesta el poder de Dios. Claro. Usted nos menciona un caso de que hay personas que aún les da temor manifestar el poder de Dios. Por ejemplo, que orar por un enfermo, aunque sea gripe la que tiene, pero dice, ¿qué tal si en lugar de que se le quite la gripe, le da gripe y le da con tos, ¿verdad? Queda peor. Entonces vemos a una iglesia atemorizada. Y aún así pudiera decir, también veo a una iglesia que, aunque entiende en parte las manifestaciones del poder de Dios, que ella es la llamada a hacerlas, veo también a una iglesia que manifiesta el poder de Dios, pero cuando se trata de su estilo de vida, es muy diferente a su verdadero origen, a su verdadera identidad. Entonces encuentro estas diferentes cosas, ¿verdad? Vuelvo a mencionar, una parte de la iglesia atemorizada, le da miedo manifestar el poder de Dios. Aún, como dije, orar por alguien que tiene una gripe. Claro. Pero también otra parte de la iglesia que sí ora por los enfermos, aún puedo decir, resucita a los muertos, levanta a los paralíticos, pero su estilo de vida deja mucho que desear. Amén. Pero su estilo de vida no es de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Entonces encontramos a una iglesia, ¿verdad?, no completa. Limitada. No porque esté incompleta en Cristo, porque en Cristo estamos completos, sino más bien veo una iglesia que no completa su expresión, no se da a expresarse de acuerdo a lo que ella es, un poco temerosa, como usted nos decía, azareada o chiviada. Es algún término que nosotros utilizamos en Guatemala. Decimos, el hermano está chiviado cuando se contrae un poco, todo ¿verdad? así, Mish decimos también, ¿verdad? Entonces, vemos a una iglesia así. Hace poco, fíjese que platicaba con un hermano y le digo, hermano, necesito que compartas esta enseñanza. Y me dice el hermano, ay pastor, pero no estoy preparado. Entonces le digo, ¿y si viene Cristo y no estás preparado? Entonces, cosas pequeñas como estas que son graciosas, pero que al mismo tiempo nos revelan que como iglesia necesitamos dar la talla completa. Sí, una iglesia que está, como decimos nosotros, al toque. Una iglesia que el Señor le dice y la iglesia inmediatamente a sus órdenes, jefe, ¿verdad? Una iglesia que como ya está en ese sentir y en esa dirección, esa iglesia se mueve cuando el Señor quiere que se mueva, esa iglesia entiende, esa iglesia manifiesta, esa iglesia es la expresión completa del Hijo de Dios. Como dice en una expresión nuestro apóstol, una iglesia prendida. Amén. No que se va a encender cuando le dicen que haga, sino que ya está encendida, porque es el estilo de vida. Y recalcando un poquito lo que hablaba usted de la iglesia que manifiesta el poder de Dios, algunos se han pasado de, voy a decir así, de una naturaleza, pero ya humana, en sentirse orgullosos porque manifiestan el poder de Dios. Amén. Y hemos notado en algunas, organizaciones y muchas, donde manifiestan el poder de Dios en sanidades, pero se ponen solo sanidad, sanidad y sanidad. Entonces, desenfocan, es cierto, el resto. Gloria a Dios por las sanidades, y aquellos que son sanos, pues, dan gloria a Dios porque fueron sanos, pero solo se enfocan en sí, en esa área. Solo en sanidades. En sanidades, pero como usted hablaba hace un momento, pero su estilo de vida ya no es naturaleza. La naturaleza de Dios es sanador. Amén. Pero también es un Dios de hacer las cosas perfectas, de que yo sea un buen padre, de que yo sea un buen hijo, un buen discípulo, no solo un buen sanador, podríamos decir, ¿verdad? Así Entonces es. Aquellos que tratan de mover masas, porque están usando, voy a decir así, el don de sanidad. Amén. ¿Verdad? Amén. Entonces desenfocan, y algunos, porque quieren ser sanos, dirán, Dios, yo quiero que Dios me sane, Dios me sane, Dios me sane, pero ya al estar sanos, ya no quieren un compromiso con el Padre. Es porque la iglesia, vuelvo a decir, no ve a un Dios creador, sino que la iglesia ve a un Dios sanador. Y como Él es sanador, pues yo también voy a ser sanador. Como Él es proveedor, pues yo también voy a ser proveedor.
ejemplos como este, ¿verdad? Pero no creen o no ven a este Dios creador como el dueño de su vida por ser su creador. Entonces a la iglesia a veces le cuesta entrar a un proceso de transformación. Ese es el punto. Cuando la iglesia no entiende que el Dios creador, por ser su creador, es su Dios, es su gobernante, es su autoridad, es quien determina sobre su vida, la iglesia se frena en cuanto a la transformación de su vida. No entra a un proceso de transformación. Recordemos que la Escritura nos dice que en aquel día, dice, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre profetizamos. Pero ¿cuál es la respuesta? Como dice el Señor, ¿verdad? No os conozco. Apartaos de mí. Apartaos de mí. ¿Por qué les dijo apartaos de mí, no os conozco, si habían hecho sanidades? Definitivamente las sanidades, las manifestaciones, estas las hicieron bien porque dice, en tu nombre echamos fuera demonios. Sí, lo hacían. Echaron fuera Sí, demonios. echaron fuera demonios, sí profetizaron. El punto fue su estilo de vida. Así es. ¿Verdad? La naturaleza de Dios, del Padre, se extravió. Le quitaron el enfoque al Padre. Amén. Ellos lo hacían nada más solo por sentirse ellos que lo podían hacer, y más sin embargo su estilo de vida, porque fue el Señor el que los corrigió. De ahí dice la palabra que fue Amén. Jesús, ¿verdad? Desenfocados. Se descuidaron en su estilo de vida. Se descuidaron. Se descuidaron en cuanto a la transformación. Esta iglesia se descuidó. Entonces solamente podemos decir, accionó en un área, hablando del Dios sanador, hablando del Dios libertador, hablando de ¿qué más? Del Dios proveedor, o del Dios que si se me poncha la llanta, inmediatamente busco a un mecánico para que me ayude. Solamente así ha visto la iglesia al Señor, pero no lo ha visto como su Dios, como el Dios creador. En todo momento. En todo momento. Cuando como iglesia vemos a Dios nuestro Padre como el Dios creador, entonces sufrimos transformación. Amén. Entonces entramos a un proceso de transformación. ¿Cuánto le ha costado a gran parte de la iglesia dejarse gobernar, ser transformada, ser llevada por el Señor? Cuando veo este ejemplo en la Escritura que dice, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo así? Hacedores de maldad, pero ¿y no sanaban a los enfermos? Hacían cosas buenas. Si hacían cosas buenas, ¿por qué le llama hacedores de maldad? ¿Por qué hacedores de maldad si aún, ¿qué? Profetizaban. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que su estilo de vida no era agradable ante los ojos del Señor. Amén. ¿Cuánta gente anda por allí sanando enfermos y no es malo? Excelente que lo haga. Profetizando, y es excelente que lo haga, es del Señor, pero su estilo de vida se ha descuidado. Entonces vemos nosotros que cuando hablamos nosotros del Dios creador, estamos hablando de alguien que es completo. Algo íntegro. De algo íntegro, algo íntegro, que creó las cosas, pero las creó completas. Con detalles. Con detalles. Es como puedo decir esto, ¿verdad? Puede decir alguien, mire usted, la verdad de que, por ejemplo, santo solo Dios, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros no somos santos, dicen algunas personas. Santo solamente Dios. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo estas personas? Que Dios es mentiroso. Porque Él en su palabra dice, sed vosotros santos. ¿Por qué? Porque Dios nuestro Padre es santo. Al ser mi Padre santo, yo como hijo soy santo. Por naturaleza. Por naturaleza. Porque Él al crear a todas las cosas y a todas las personas, ¿qué fue lo que hizo Él? Creó completo todo. Yo soy completo en Cristo Jesús. Entonces por eso es de que mi expresión debe ser completa. Amén. Mi expresión debe ser en todas las áreas de nuestra vida. Pero quisiera que vayamos a las Escrituras. Abramos las Escrituras en Génesis capítulo 1 y versículo 1. Vamos a leer este versículo. Me encanta lo que dice la palabra, cómo comienza el Señor a revelarnos cómo fue la creación, cómo fue todo desde el principio, cómo se presenta Él ante la humanidad. Y dice la Escritura en Génesis capítulo 1 y verso 1, desde ese momento, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es pequeño el versículo, ¿verdad? Es pequeño lo que leemos, pero ¿cómo se presenta nuestro Padre en este versículo? Aunque el versículo sigue hablando Amén. de lo que crea, pero como estamos hablando de un Dios creador, estamos enfatizando la parte donde dice, Dios, en el principio creó. Creó.
creó Dios. Ahí está hablando de que Dios fue el que creó Amén. las cosas. Nos está llevando a que el Señor, nuestro Padre, Él es creador. Y cuando habla cielo y tierra, y si alguien quiere saber qué es lo que creó, pues que siga leyendo y se va a topar con un montón de maravillas que Él creó. Así es. Amén. Porque cuando dice cielo y tierra, veamos qué tiene la tierra y veamos qué tiene el cielo, el tamaño, dimensiones, y podemos empezar a hablar tan expansivamente. Amén. Que no pudiéramos terminar de la grandeza, porque solo la palabra creó significa de que no estaba. Y cuando dice creó es que se hizo y lógicamente porque no estaba, pero vamos al punto de que Él es esa creatividad de Dios, de Él mismo, de decir voy a hacer esto, y viene Él, dice lo voy a hacer y lo ejecuta. Y es que cómo se presenta desde el principio. Desde el principio se presenta y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde el principio a Él le interesó dejar sentado que Él es el creador. Que Él es el creador del cielo y de la tierra, pero que Él es el creador de todo lo que hay en la tierra. Exacto. O sea, desde el principio quedó sentado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es posible que la iglesia siga sin ver a Dios como su creador? Y cuando digo creador, estoy hablando de su dueño, de su gobernante, del que tiene autoridad sobre ellos. ¿Cómo es posible que la iglesia no lo haya visto de esta manera y solo lo haya visto como proveedor y solo lo haya visto como sanador? Cuando Él le interesó desde el principio mostrarnos que Él es el creador, Él es el Señor, Él es el dueño, Él es la autoridad, Él es el gobierno. ¿Cuántas cosas vienen a mi mente cuando pienso creador? Pero qué increíble es que la iglesia no le ha visto como el Dios creador o no le ha experimentado como el Dios creador. Y ha pasado, ¿verdad, pastor? Iglesia, que por mucho tiempo, vamos, como le llamamos en el tabernáculo antiguo, nos mostraron a un Dios, ¿quieres ser salvo? Sí. Di que quieres ser salvo. Sí, quieres. Bueno, ya eres salvo. Y solo nos mostraban a un Dios que solo lo quería que me lleve para el cielo y cantar coros. Y que me provea todo cuanto necesite. Exactamente. Y cuando íbamos a los servicios a llorar porque en el día nos fue mal, solo veíamos a un Dios que era un Dios limpiador de lágrimas, un Dios que pobrecito mi hijo, solo consolador, consolando, y nosotros iba a queja con Él. Cuando vemos a un Dios creador, yo seguía leyendo el contexto de cuando hace Adán. Y dice que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, en forma de nuestra semejanza. Y le dice, y señoré, lo pone a trabajar, lo pone a que Dios también, que Adán... Que exprese la misma naturaleza que su padre o su Dios creador. Exactamente, que Adán exprese lo que su padre, vamos a decir, no hablando que nosotros no, ¿verdad? Le ha dado en su naturaleza. Y vemos a un Adán que empieza a trabajar tranquilo. Amén. ¿Verdad? Y como decía nuestro apóstol, en ningún momento le dijo, hay orás y hay cantás coros y hay das ofrendas. Pero lo puso a trabajar. Amén. Lo puso a ponerle nombre a los animales. Y lo aquí, mismo que hizo el Dios creador. Lo mismo que hizo el Dios creador. Entonces vemos a nuestro Padre que cuando ahora nos hace a nosotros, nos da imagen y semejanza. Pero es para que nosotros creamos. Seamos creadores también. ¿Creadores de qué? Hay uno que, como dijo Jesús, ¿qué quieres? Recibir la vista, ¿ok? Muy bien. Recíbela. Él le creó la vista. Amén. Porque Él es hijo también. Él es mi hermano. Porque es su naturaleza. Porque es su naturaleza. La naturaleza del Dios creador. Entonces para Jesús era fácil. ¿Por qué? Porque es más, era un mandato, o es un mandato para nosotros como iglesia, el expresarnos de esa manera. El expresar nuestra naturaleza, que es la misma naturaleza del Dios creador. Amén. O aún puedo decir, escuchémonos como iglesia. Cuando digo escuchémonos como iglesia, no me refiero solamente a Misión Cristiana del Calvario, sino a la iglesia del Señor Jesucristo en todo el mundo. Amén. ¿Cómo eran nuestros cantos antes de entender esto? O aún muchas personas que nos están escuchando y nos están viendo en este momento, ¿has meditado cómo cantas? ¿Has meditado cuál es la letra de los cantos que le ofreces al Señor? Por ejemplo, en nuestros cantos, ¿qué es lo que hacemos? En nuestros cantos nosotros venimos y solamente vemos a Dios como nuestro sustento, como ya lo dijimos, como nuestro sanador o nuestro proveedor. Escuchemos sencillamente lo que cantamos. Por ejemplo, cantamos cruzando un valle voy.
estoy viendo a Dios solamente como un consolador. O cantamos cantos que hablan de nuestras necesidades. Y empezamos nosotros a hablar de nuestras necesidades, pero cantando. Amén. O en nuestros cantos le pedimos al Señor que nos sane. Y ahí estamos cantándole al Señor que nos sane. Pero cuando la iglesia canta sencillamente la naturaleza de nuestro Padre. Pero cuando la iglesia sencillamente canta la verdad de Dios nuestro Padre, o en su canto le reconoce como su Señor, le reconoce como su gobierno, como su hacedor, sencillamente loar su nombre, sencillamente expresarle toda la devoción, todo el reconocimiento, expresarle a Él todo el agradecimiento que hay dentro de nuestro corazón, o expresarle a Él toda la honra, como dice la palabra, dada a Él la honra debida a su nombre. Pero no, la iglesia lo que ha hecho es cambiar estos cantos que honran al Señor por cantos de pedir. Amén. Y pedir y pedir. ¿Por qué la iglesia inventó cantos en los cuales solo pide y pide y pide, pero no son cantos en los que da y da y da honra, da alabanza, da adoración? La razón es sencilla. La iglesia aún no ha conocido a su Dios creador. No le ha conocido como creador. Cuando la iglesia reconoce a su Dios como creador, le ve como creador y le experimenta como creador, vienen cosas maravillosas para ella. Viene crecimiento, viene desarrollo, viene a vivir cosas que jamás se imaginó, llega a conocer al único Dios verdadero tal y como Él es en la intimidad, lo conoce completo, no solamente por lo que le contaron, no solamente por lo que le predicaron, sino que ya es su experiencia personal con el Dios creador. Amén. Es glorioso todo esto que el Señor nos está mostrando hoy. Sí, Dios no se queda limitado, ¿verdad? Vemos que Él nos pone mandatos, nos da directrices de que nos expresemos tal como Él. Amén. Amén. Ni siquiera un poquito menos, ni siquiera parecido, sino idéntico. Porque a veces nos conformamos que con un poquito que hacemos ya expresamos la gloria del Padre. Y el Padre quiere que nos expresemos en su totalidad. Amén. ¿Verdad? En su totalidad, porque por eso Él nos dio su naturaleza. No nos dio una parte de la naturaleza. Nos dio completo. El código genético es completo. Si no es completo, no es el código del Padre. O es completo o no es nada. Por eso en aquella iglesia que les dijo a los de Éfeso, ¿verdad? Por cuanto no eres frío, ni tibio, ni caliente. Por cuanto no eres frío ni caliente. Por cuanto eres frío ni caliente, te echaré. Porque de plano en ese tiempo estas personas creían que con estar un poquito metidas ya estaban expresando. Pero solamente era una pequeña parte. Era una pequeña parte, y viene el Padre, viene y los corrige. Así es. Si o se meten o yo los echaré, dice Él, ¿verdad? O sea que Él estaba ubicando a la iglesia y el día de hoy pues nos está ubicando a nosotros principalmente, porque como dice nuestro apóstol, si aquellos no agarraron la onda, pues era para que nosotros la agarremos hoy en día. Es porque Dios dice también que la tierra gime a una y a otra, ¿verdad? Gime por la manifestación de los hijos. Así es. Si la tierra está gimiendo, necesita de la manifestación de los hijos de Dios, pero no medios hijos. Pero no en parte. No hijos medios, como decimos, no hijastros, como decimos, ¿verdad? Amén. Sino legítimos. Es más, se me viene a la mente también cuando Dios le quiere dar el hijo a Abraham y se cuela ahí, vamos a decir así, un Ismael. Y Dios quita a Ismael y... Porque no ese es el diseño. Exacto, Dios viene ni siquiera porque tenía genética de Abraham, no lo dejó. Tampoco lo menospreció, pero le dijo a Abraham que él quería un hijo de pacto. Así es. Y de pacto era con Sara y él. Prometido. Vemos a un Dios todavía corrigiendo algo muy enfático, algo que para él es muy... Cuando yo veo a un Dios corrigiendo esa parte, muy detallista, celoso para que la genética de él, póngale que si hubiera sido de Ismael la genética, fuéramos medios, hubiera sido una generación, ¿verdad? Revuelta, mezclada, cuando Dios aquí no quiere mezclas, ¿verdad? Amén. Y como Dios no quiere mezclas, está buscando hijos íntegros, hijos completos, cabales. ¿Sabes que Dios nuestro Padre no es nuestro Dios solo en parte, o Dios nuestro Padre
no es, ¿cómo puedo expresarlo de esta manera? Dios, nuestro Padre, no es solamente una parte de nuestra vida o no es un complemento. No. Él es un todo, Él es todo en nuestra vida. Cuando nosotros hablemos a las personas del Señor Jesucristo, es necesario que lo presentemos como el Dios creador. Amén. Es necesario que lo presentemos como el Señor. Es necesario que lo presentemos como el dueño. Amén. Y no solamente como alguien que va a suplir sus necesidades. Porque notemos esto, aun cuando evangelizamos. ¿Qué es lo que sucede cuando la iglesia va y evangeliza? Le dice a las personas, mira, si estás enfermo, recíbele y Él te va a sanar. O tienes problemas económicos, recíbele y Él te va a pagar tus deudas. O tienes problemas familiares, el Señor va a solventar esas situaciones en tu hogar y se van a acabar los problemas. Pues claro, nuestro Padre tiene el poder para hacer todo esto, porque como Dios creador Él puede hacer todo lo que quiera y cuando quiera hacerlo. Pero el problema es que no lo presentamos correctamente desde el principio. ¿Cómo lo presenta la Escritura a Él desde el principio? En Génesis 1:1, vuelvo a repetir esta parte, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Presenta a nuestro Padre como el creador. Amén. ¿Cómo debo presentarlo yo al mundo? Desde el principio lo debo presentar como el Dios creador. Por eso cuando tú evangelices a una persona, debes hablarle de ese Dios que gobierna, Amén. de ese Dios que transforma, de ese Dios al que le pertenece todo y a quien todos los seres humanos debemos honor y debemos respeto, que tiene el poder para transformarnos, que tiene el poder para hacer todo en nuestra vida, pero todo debe iniciar en el reconocimiento del señorío. Todo debe comenzar de la forma correcta. Así es. Hace tiempo platicaba con un pastor, no de la misión, ya hace como 8 años, él no es de Misión Cristiana en Calvario, y llegó a buscarme a la casa y me dice, pastor, quisiera que nos pusiéramos de acuerdo para hacer una campaña. Entonces le pregunté cuál era el propósito de la campaña, entonces me empezó a expresar y me dijo pues que vengan almas a Cristo, son términos que utilizan, ¿verdad? Cuando sabemos que no son almas sino que son personas, porque el Señor quiere completo, espíritu, alma y cuerpo. Entonces me dices para que vengan almas a Cristo y me empezó a decir, pero el mensaje que Él me presentó para esa campaña era el Dios Salvador. Entonces vengo y le digo, excelente, Dios es Salvador. Pero le dije yo, la forma como debemos presentarlo a Él desde el principio es el Señor. Que reconozcan su señorío. Sí, Él los va a salvar porque es Salvador, pero para que los pueda salvar primero deben reconocerle. Y me dice él, sí, me dijo, sí, es correcto, me dijo, pero nosotros lo presentamos así, me dijo, y la gente así entiende. Y le digo, no, pero es que desde el principio, le digo yo, hay que poner bien puesta, hay que hacer, ¿cómo se dice? Hay que poner bien las bases, ¿verdad? Sentar base. Desde el principio hay que hacer todo correctamente. Y me dice el nombre, eso después ya se los vamos enseñando. Entonces, no logré ubicarme con él en la misma visión, por lo tanto, no hicimos la campaña. Claro. Porque no podía yo participar de algo que iba a rebajar las demandas del reino, pero que nos iba a presentar a un Dios totalmente diferente, o íbamos a traer gente por las razones equivocadas, cuando las personas deben venir a Cristo por las razones correctas. Y las razones correctas es que Él es el Dios todopoderoso, Él es el creador, Él es el dueño, Él es el Señor. Por esas razones es que las personas deben venir a Cristo Jesús. Amén. Él es el que toma las decisiones, Él fue el que dijo, y dijo Dios, sea esto. O sea, fue Él el que determinó. Y cuando yo veo a un Dios tomando decisiones, no solo creando, sino que gobernando al mismo tiempo, gobernándolo, ¿verdad? Amén. Porque no solo lo hizo allá y lo dejó abandonado, hasta el día de hoy. Sí. Hasta el día de hoy está gobernando. Amén. Y no es que empezó a gobernar cuando creó eso, Él ya, porque Él es el mismo de ayer, hoy, dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Así por es. los siglos. Sabemos a un Dios, a un Padre creador, pero a un Padre también cuidando esa creación. Así que es, esa amén. creación no se desvíe, y mucho menos a nosotros que nos dio esa imagen y esa semejanza. Creo que nos dio el papel el más glorioso, el más importante. ¿Por qué? Porque tenemos que manifestarlo a Él mismo. Amén. Aunque yo sé que un animalito lo manifiesta a Él, pero solo manifiesta una maravilla. Pero nosotros expresamos lo que Él es. Nosotros somos la esencia
de lo que Él es también. Somos en nosotros está la esencia. Exacto. De Jesús dice la imagen misma de su sustancia, dice de Cristo. Amén. Bueno, y que wow, que Cristo de la imagen, pero yo también soy la imagen misma de la sustancia de mi Padre. Por lo tanto, para mí es un privilegio, para algunos un reto, y si es reto, qué bien, pero es un privilegio y también un gozo pertenecer a la familia de nuestro Padre, la cual Él nos exige demandas, le llamamos fuertes cuando pareciera que nos va a costar, pero son demandas fáciles. Jesús dijo, mi yugo es fácil, pero si yo lo veo ahí que me va a costar, y como dijo nuestro apóstol, como olla de presión, pues va a ser difícil, ¿verdad? Pero cuando vemos a un Dios que ya nos dio la naturaleza, ¿por qué tengo yo que hacer fuerza para hacer lo que Él, por lo tanto, me crió a mí para hacerlo tan Ahora, fácil? La pregunta pudiera ser, ¿por qué las cosas se les tornan difíciles a los hijos de Dios? Si Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. La pregunta es, ¿por qué se les tornan difíciles? La razón es porque no han experimentado al Dios creador. Amén. El Dios creador cambia las circunstancias, no importando cómo estén. Me viene a la mente, Jesús cuando estaba con los discípulos en la barca y se vino la tempestad, los discípulos se asustaron mucho, vamos a perecer, y Jesús, ¿qué pasó con él? Pero viene Jesús y sencillamente calma la tempestad. Jesús no se salió de sus 5, no se turbó porque había una gran tormenta. Él estaba sobrio. Él estaba sobrio. La pregunta es, ¿por qué Jesús estaba sobrio? Jesús estaba sobrio porque Jesús sabía que en Él estaba la naturaleza del Dios creador. Y como Dios creador, Jesús podía ordenarle a la tormenta que cesara, y la tormenta cesaría. ¿Por qué? Porque la creación obedece a su creador. Entonces Jesús dice, ya, que se calme, ya. Y hubo bonanza. Amén. Pero los discípulos no. Los discípulos, por no conocer al Dios creador, estaban espantados, atemorizados. Ahora, ¿cuántas personas se encuentran en situaciones y están espantados, atemorizados, angustiados, emproblemados en su mente? Pero la razón es, no han experimentado al Dios creador. Amén. Cuando uno experimenta al Dios creador, no importa cómo se tornen las situaciones, el Dios creador obrará a través de nosotros y hará que a través de nosotros se calme la tempestad. Amén. Y hará que a través de nosotros la naturaleza tenga que obedecer y se reubique. ¿Por qué? Porque es la expresión en nosotros del Dios creador. Para eso fuimos llamados. Para eso fuimos Para llamados. venir a establecer el reino de Dios. Amén. Donde cada discípulo, discípulo de Cristo, bueno, en Misión Cristiana del Calvario, cualquier discípulo que hoy esté escuchando esto o lo escuchará, si fue puesto en un lugar, como decía nuestro apóstol, donde habían brujos o donde hay hechiceros, fue puesto ahí porque Dios ya lo había capacitado, ya le había dado la naturaleza para Amén. ir y sentar el reino de Dios, a crear un reino que ya fue establecido, porque no deben de haber dos reinos. Por supuesto hay dos reinos, pero ese reino de las tinieblas se va a acabar. Amén. Y solo va a quedar reinando uno. Y desde ahorita, bueno, ya desde más antes hemos empezado a trabajar en ello, Jesús y todos trabajando en eso, pero vemos que todavía falta trabajo que hacer. Y por eso el Señor nos está preparando hoy, para que vayamos y declaremos que el reino de los cielos entre nosotros está, pero principalmente empezando por mí. Porque también no puedo ir a establecer un reino que tampoco lo estoy viviendo. Tengo que establecerlo en mi vida, primero en mi familia, para yo poderle llevar a otros este hermoso... Hay tantas situaciones en la vida del Hijo de Dios, pero el Hijo de Dios necesita conocer al Dios creador. Amén. Cuando el Hijo de Dios conoce al Dios creador, totalmente se ubica, totalmente se ordena. ¿Cuánta gente en desorden? ¿Cuánta gente en problemada? Amén. Pero la razón es que no han conocido al Dios creador, no han experimentado al Dios creador, a aquel Dios que como tiene señorío sobre todo, todo le obedece. Así es. Por ejemplo, hay parte de la iglesia que todavía cree que Dios nuestro Padre solamente puede hablar a través de los 5 ministerios, o que puede hablar solamente a través de profetas. Pero cuando uno entiende que el Dios creador es Señor y que Él señorea sobre toda su creación, entiendo que Él hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere, como se le antoje, porque Él es el Dios creador. Amén. La palabra nos revela
que Él habló a través de profetas, que Él lo sigue haciendo a través de profetas, que lo hace a través también de los 5 ministerios, pero también la Escritura nos revela que también habla a través de discípulos. Ananías, por ejemplo, lo hizo con Ananías. O pensemos aún nosotros en Cornelio. Cornelio era un impío. Sin embargo, el Señor le plació hablarle a Cornelio. Usa a Satanás. Usa a Satanás mismo para instrumento. Como instrumento suyo. Amén. Ahora, ¿por qué usa impíos? ¿Por qué usa Satanás? ¿Por qué usa discípulos? Porque Él es el creador y Él usa a quien quiera usar. Dice que fue creado todo en Él, por Él y para Él. O sea, fue para el servicio del Satanás, fue creado para el servicio de Dios. Amén. Amén. Y Él es el que, podríamos decir, ¿verdad? Gracias a Dios hay un Satanás que por Él yo he sido transformado. Porque Él es el que viene, Dios le permite que ponga pruebas y yo salgo victorioso. O sea que me sirvió Satanás. Pero el que no ha conocido la función de Dios creador, para qué Dios hizo a Satanás, por eso pasan machacando al diablo, echándolo, reprendiéndolo. Pero más sin embargo, cuando algo de eso viene, por ejemplo, ahorita está esa de la pandemia, algunos encerrados en casas, a 4 paredes y todo, ¿verdad? Cuando la iglesia ahorita es que debe de salir a luz. Amén. A expresar que nada nos va a detener. Aquí estamos ahorita. Amén. Sabemos que por medio de esta tecnología vamos a llegar más lejos que como llegábamos a pie. Amén. Amén. Porque el Señor para eso permitió esto, ¿verdad? Amén. Entonces nos habló que así. Y ahora, para alguien dirá, estos aparatos han sido que la perdición porque los han usado para otras cosas. Pero hoy para la iglesia, que Dios mismo fue el que creó esto. Y sabemos que lo inventó otra persona, pero Dios intervino. Él fue el que dio la ciencia, él dio la inteligencia, la capacidad. Ajá. Y por eso es que ahora nosotros estamos llegando a las naciones. El Dios creador utiliza lo que quiera utilizar y a quien quiera utilizar para llevar su mensaje. Amén. Para que su nombre sea glorificado. Pero vayamos un poquito más en las escrituras para conocer aún más al Dios creador, a ese Dios glorioso que hemos experimentado y que es necesario que tú también experimentes. Vendrán muchas situaciones para ti, pero es necesario que experimentes al Dios creador. Cuando tú le conozcas, no estarás atemorizado. Cuando tú le conozcas, no estarás más distanciado del Señor, porque el Dios creador es el que se mostrará tal y como Él es. Veo yo en la palabra que a Él siempre le ha interesado mostrarse, a Él siempre le ha interesado que le conozcamos. Pero necesito conocerle ahora como el Dios creador. Cuando yo le conozco como el Dios creador, lo conozco completo, lo conozco integral, no solamente en una parte de nuestras vidas. Tiene un versículo usted, ¿verdad? Sí, busquemos en Proverbios 8:27. Proverbios Amén. 8:27. ¿En qué versión? En la TLA, pastor, si me puede ayudar. Muy bien. Proverbios 8:27, busquemos. Muy bien, vamos a leerlo primero en Reina Valera, que es como dice, es la versión que con más facilidad las personas tienen. Léanoslo por favor en Reina Valera. En Reina y Valera. nos vamos luego a la TLA. Ok, le leo 8:27. Amén. Dice, yo vi cuando Dios... Esa es la TLA. Sí, yo lo Amén, tenía. léalo en la TLA. Yo vi cuando Dios puso el cielo azul sobre los mares. Dice acá. Amén. Yo vi, dice la escritura, cuando Dios puso el cielo azul sobre los mares. Proverbios capítulo 8 y verso 27. Está hablando de que Jesús ahí estuvo. Amén. Amén. Ahora lo puede leer en Reina Valera. En Reina Valera dice acá, allí estaba yo, ahí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Ahí estaba yo. Es el Señor Jesucristo dando testimonio. Presente, dando testimonio que Dios es el Dios creador. Por eso me fascina mucho que dice, allí estaba yo. Ahora, nosotros también somos testimonio. O yo vi, dice. ¿verdad? O yo vi. Presencia, habla de... Nosotros también somos testimonio de que Él es el Dios creador. Amén. O más bien dicho, debemos ser testigos del Dios creador. Amén. Jesús está mostrando acá como el testimonio, como el testigo. Dice, yo vi dice, allí estaba yo, en Reina Valera. Allí estaba yo. Presente. En otras palabras, yo fui testigo, yo vi, yo toqué,
yo olí, me di cuenta. yo escuché, yo vi todo, ¿verdad? Ahora, en la traducción lenguaje actual, léalo por favor de nuevo. Yo vi cuando Dios puso el cielo azul sobre los mares. Amén. Y cuando habla del cielo y cuando lo miramos para arriba, ¿verdad? Como que solo lo haya agarrado y lo haya ¿qué? Hecho como que, ¿cómo le dijera yo? Como que algo, como que, bueno, para él es fácil, ¿verdad? Pero si nos ponemos a dimensionar, ¿cómo hizo para mover el cielo? Dice, cuando Dios puso el cielo azul sobre los mares. ¿Y qué tamaño son los mares, pastor? Son inmensos y él con una palabra viene y lo hace. Y lo hizo. Y lo hizo. Y vemos qué creación tan, que le hablaba al principio, tan amplia, tan grande, tan, ¿cómo podemos llamarle? Majestuosa. Amén. Tan completa. Tan completa, de que el único que lo podía hacer era él, para que ahora nosotros, viendo los cielos, con razón David decía, ¿va? Cuando veo los cielos y la tierra, obra de tus manos, él se maravillaba, pues, así porque él decía, qué padre el que tengo yo, se deleitaba. ¿Cómo hizo toda esta maravilla y aún viéndose a sí mismo? Él no estaba pidiendo, Señor, ayúdame, porque, Señor, te pido. No, vemos a un David que glorificando, ¿cómo se llama? Orgulloso de un padre glorioso que él tenía, y por supuesto nosotros, ¿verdad? Amén. Y es que cuando las personas, vuelvo a decir, ¿verdad?, no hemos conocido a Dios nuestro Padre de esta manera y no somos testigos de lo que Él es, las personas podemos frustrarnos por una pequeña situación. Puede ser muy pequeña, porque la iglesia no se está mostrando como testigo de lo que Él ha hecho. Cuando veo acá, encuentro a un Jesús dando testimonio. ¿Por qué? Porque Jesús lo vivió, porque Jesús lo vio, porque Jesús estuvo allí. Veamos cómo actuó Jesús en esta tierra. Jesús no solo calmó la tempestad, limpió al leproso, resucitó a un muerto, levantó paralíticos, hizo tantas cosas. ¿Por qué Jesús no se detuvo? ¿Por qué Jesús no se turbó aun cuando se encontraba en dificultades? Tantas veces lo quisieron matar, hasta que al final pues fue llevado a la cruz, pero era cumplimiento de la Escritura, que era necesario que Él muriera por nosotros, por nuestros pecados. Pero aún ni allí vemos a un Jesús asustado, titubeando a decir, ¿muero o no muero? Ajá, o ¿será que me he hecho atrás? ¿O qué puedo hacer? No, vemos a un Jesús sabiendo lo que hacía, pero las razones son sencillas. Las razones son porque Él conocía al Dios Creador y Él sabía que todo tenía que acontecer y que todo estaba bajo el control de Dios nuestro Padre. Cuando lo vemos de nuevo acá, cuando dice yo estaba allí, y en la versión TLA dice yo vi, vemos a un Jesús, o la razón del por qué Jesús tuvo esa fe tan grande, la razón de la cual por qué Jesús hizo esto y aquello sin titubear, sin dudar, porque Él era testigo del Dios Creador. La iglesia ha sido llamada a ser testigo, pero testigo de ese Dios Creador. Cuando la iglesia no es testigo del Dios Creador, ella se encuentra dudando. Así como está todo el resto del mundo atemorizado por las cosas que están pasando, la iglesia lo está aún más. Pero cuando la iglesia ha sido testigo del Dios Creador, esa iglesia tiene fe. Amén. Esa iglesia sabe que las circunstancias tendrán que pasar y que el Dios Creador someterá absolutamente todo y que la iglesia ha sido llamada para someter a sus enemigos bajo la planta de sus pies. Entonces la iglesia no tiene por qué entrar en temor, espanto, pánico y nerviosismo, ¿verdad? O salirse de control. Quisiera que viéramos algo más. Mateo capítulo 4, y vamos a ver el verso 10. Hace un momento hablábamos de cómo Satanás se sujetó, o se sujeta, más bien dicho, no que se sujetó, sino que se sujeta. Así que vayamos a Mateo capítulo 4 y el verso 10. Dice la Escritura: entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús sometió a Satanás bajo el gobierno de Dios. O más bien, Jesús le recordó a Satanás que muy diablo podía ser, pero continuaba Tenía quien lo mandara. Tenía quien lo mandara, tenía quien le ordenara. Satanás tenía a quien obedecer, no se manda solo. Tenía límites. Tenía límites, Dios nuestro Padre le puso límites. Y le dice al Señor, tu Dios adorarás. No le dice al Señor, a mi Dios tú adorarás. No, al Señor tu Dios
Le dijo, el Señor es tu Dios, es tu creador, es tu hacedor, así que a Él tienes que obedecer. Y le dice, y a Él solo servirás. Lo somete a adorar a Dios, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Somete a Satanás para que adore a Dios y lo somete para que le sirva a Dios. Ahora, pensemos nosotros, ¿te has imaginado alguna vez a Satanás adorando a Dios nuestro Padre? Pues Jesús le dijo al Señor tu Dios adorarás. ¿Qué me revela a mí entonces esto? Te va a parecer curioso y te va a parecer chistoso, pero ¿sabes que hasta Satanás adora el nombre de Dios aunque no quiera? Amén. ¿Sabes por qué lo adora? Porque Él es creación de Dios. Amén. Y Él obedece a Dios. Sí, Satanás no tiene solución. ¿Por qué? Porque el pecado que cometió fue terrible. Sin embargo, Satanás sigue sometido, tiene que adorar a Dios y tiene que servir a Dios. Usted se preguntará, ¿cuándo Satanás ha servido a Dios? ¿Sabes que todas las cosas que hace Satanás, a las que tú piensas de que Satanás anda suelto y hace lo que quiere? No, Satanás no ha hecho nada porque Él quiere. Todo lo que Satanás ha hecho es porque Dios nuestro Padre se lo ha ordenado. Me llama la atención cuando Faraón no dejaba salir al pueblo de Israel. Se oponía, dice la Escritura, dice que fue nuestro Padre quien le endureció el corazón a Faraón. Para no dejar ir el pueblo. Para no dejar ir al pueblo, para que el pueblo le conociera a Dios tal y como Él es, para que viera todas esas maravillas. Entonces, ¿sabes que Satanás es como un perro que Dios nuestro Padre suelta cuando Él quiera para que vaya y ladre y haga lo que Dios nuestro Padre quiere y luego lo jala de regreso? Porque Dios nuestro Padre tiene propósitos. Claro. Y al hacer estas cosas, Dios nuestro Padre nos lleva a nosotros, la iglesia, a tener conocimiento de Dios. Amén. Que Él controla aún al mismo Satanás. Que Él ha sometido a Satanás bajo la planta de los pies de la iglesia. Y hay otra versión, me fascina esta otra versión. La encontré y cuando la vi me gustó mucho. Y es la versión NBV. Dice, vete de aquí, Satanás, le respondió Jesús. Esta última parte que dice, y solamente a Él le obedecerás. Le dice a Satanás, Satanás, quieras o no quieras, tienes que adorar, pero tienes que obedecer. Esta palabra en la versión Reina Valera dice, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Pero acá dice, adorarás y obedecerás. Vuelvo a decir, parece chistoso. Satanás obedeciendo a Dios. A veces creemos que Satanás no obedece a Dios. Bien, lo obedece. En el caso de Job, cuando Job perdió todo, antes de eso, nuestro Padre tuvo una charla con Satanás. Sí, claro. ¿Y qué fue lo que platicó con él? Satanás llega y le dice, mira... Se ponen de acuerdo. Va bien, Dios pone de acuerdo a... Más bien, Dios le da directrices a Satanás. ¿Hasta dónde? Ajá, lo pone de acuerdo, mira, hasta aquí vas a llegar. Amén. Hasta donde yo te diga. Él quería de una vez, no, hasta que yo te diga, pero dale. Si Satanás se mandara solo, hubiera matado a Job. De una vez. Lo mata. De primera. Pero, ¿qué le dice nuestro Padre? Está bien, puedes tocar esto, puedes tocar aquello, pero a él no me lo vas a tocar, pero su corazón no. ¿Obedeció o no obedeció Satanás? Obedeció. Entonces, aún dudamos que Satanás se sujeta a la palabra de Dios nuestro Padre. Pero no, nosotros vemos que Dios nuestro Padre le gira directrices a Satanás y Satanás tiene que obedecerlas. Satanás tiene que detenerse cuando el Señor le dice hasta acá, hasta acá. Y si el Señor le dice ve un poco más allá, pues va un poco más allá. Pero a veces, como no conocemos al Dios creador, no entendemos la magnitud de lo que hoy estamos hablando. Me gustaría leer esta versión TLA. Amén. Donde pareciera que en este que usted recalca ahí solo le habla a Satanás, pero aquí ya amplía y nos vamos a dar cuenta donde dice, Jesús respondió, vete de aquí, Satanás. Bueno, ahí se lo está diciendo Satanás, pero el siguiente dice, porque la Biblia dice, adoren a Dios, pero aquí dice, y obedézcanlo. No solamente Satanás, somos todos. Ajá, y obedézcanlo a Él. Arriba le está hablando a Satanás, pero aquí abajo ya nos habla a todos. Obedézcanlo. Incluido Él. Incluido Él y nosotros. Amén. Entonces diríamos, pobre Satanás allá, cómo le fue y todo. Pero aquí ahora el Señor nos está, obedézcanlo. Ustedes también, no se les olvide a ustedes. Vamos a decir aquí, la Misión Cristiana del Calvario fue llamada para obedecer. Así es, al Padre. Amén. Amén. Pareciera, como dije, chistoso o pareciera locura lo que hoy estamos hablando nosotros acá. ¿Cuántas personas no habían visto esto desde la perspectiva o esta revelación del Señor
de la manera como el Señor, valga la redundancia, hoy lo está revelando. Amén. Pero esta revelación es importantísima para la iglesia. Es necesario que como iglesia reconozcamos al Dios creador, le experimentemos al Dios creador, y todo se ubicará en nuestra vida. Todo tendrá que, como decimos, todo tendrá que entrar en cintura. Todo tendrá que ubicarse. ¿Puede despedirse con los hermanos un mensaje para los hermanos o las personas que nos escuchan para finalizar ya hoy? Amén, muy bien. Hermanos, ha sido maravilloso, como dice nuestro pastor. Nos hemos gozado en la presencia de Dios. Puedo decirles que aquí en este lugar hay una presencia de Dios muy sabrosa, muy rica. Amén. No aquella de ponerse a temblar y llorar, sino una presencia de autoridad, una presencia de gobierno, ¿verdad? Donde nos hemos gozado. El Señor nos ha venido hablando. Estudiamos la palabra, hicimos lo que nosotros pensábamos hacer, pero noté que el Espíritu Santo no nos dejó pasar de más, sino que nos dejó nos llevó hasta allí. Nos llevó hasta ahí. Pero lo que está diciendo es que como Dios nuestro Creador no se limita a lo que yo solo pensé, ni lo que a mi pastor pensó decir, sino que el Espíritu Santo hace por ser creador también. Amén. Y obedecer los mandatos del Padre. Y yo insto también, ¿verdad?, a la iglesia Misión Cristiana del Calvario, por supuesto, y a la iglesia en general. Y no digamos a aquellas personas que por primera vez han escuchado esta palabra de Dios. No quisimos nosotros inventar, está plasmado en las Escrituras, es palabra de Dios. Y yo insto a cualquier persona que hoy esté escuchando esto, que tenemos un Dios creador. Los científicos hablan que fue una bomba, fue un destello, que un asteroide chocó y existe lo que existe, pero esa es una teoría. Es una teoría inventada por humanos. Pero yo veo una teoría aquí muy palpable, muy llena, no solo de presencia de Dios, sino que algo, puedo decir que ni lógico, porque si entramos a la lógica le podemos encontrar algo maravilloso, algo, como dice el libro de Hebreos, que de la nada, nuestro Padre, mi Padre, el Padre de Misión Cristiana del Calvario, creó todas las cosas. De la nada que existía, las creó. Y si tú quieres unirte a este gran, ¿cómo pudieras decirte yo? Misterio, pues que ya no es misterio porque ya fue abierto, revelado. Ya está siendo revelado. El Señor dijo que iba a revelar esto a su tiempo. Y como decía mi pastor, hoy el Señor habló palabra nueva, palabra, como decimos, bajada del cielo. Amén. Entonces te insto que busquemos a nuestro Dios creador. No nos quedemos sentados, no nos quedemos escasos en lo que el Señor solo dice. Jesús dice que debemos de dar la mía extra. Debemos de ser discípulos exactamente igual que Él. Amén. Amén. El Dios creador, el Dios omnipotente, el Dios verdadero. Recuerda, no le veas ya solamente como el Dios sanador, aunque Amén. Él te va a sanar. No le veas ya solamente como el Dios proveedor, aunque es proveedor. Amén. No le veas solamente como el Dios que consuela, aunque Él es consolador. Aprendamos a verle tal y como Él es y como se nos presenta desde el principio de la revelación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Veamos a ese Dios creador. Veamos a ese Dios verdadero. A ese Dios que quiere que le obedezcamos, pero quiere que le experimentemos hasta lo más profundo, porque es su misma naturaleza la que está en todos nosotros. Amén. Maravillosa revelación que el Señor nos ha dado hoy. Sé que la has disfrutado. Sigue meditando en ella. Toma tu tiempo para inquirir en la Escritura y el Señor te revelará muchísimas cosas más. Amén. Gracias, hermano José, por haber estado con nosotros hoy. Gracias por invitarme también, pastor. Amén. No, y gracias por usted por estar. Gracias a ustedes también por haber prestado atención hoy. Sin duda alguna ha sido la bendición del Señor llegando hasta sus hogares. Que el Señor los bendiga y nos vemos en una próxima. Amén.